Y los pastores tuvieron 3 hijos: Steve, el mayor, ya está con el Señor, pastor Elizabeth y el pastor Daniel. Y en los 3 hemos podido ver cómo la formación, el carácter y el amor y la pasión que los pastores Trujillo tenían para el Señor fueron prácticamente trasladados a sus corazones. Así es que yo esta tarde de verdad estoy bien contento, estoy bien agradecido de poder contar con tu presencia, Dani. Lo conocemos por muchos años y pues ven, comparte lo que Dios ha puesto en tu corazón para esta tarde. Amén. Gracias. Es un honor, un privilegio poder estar aquí con ustedes realmente. He soñado estar aquí. Y algún día yo llegaré a ver lo que están haciendo. Yo veo en la red social lo que sabe, de vez en cuando puedo ver videos, así que conozco sus caras, de lo que veo ahí y veo lo que Dios ha hecho realmente. Qué palabra fue dada en este momento a ustedes. Espero que ustedes lo agarran y ustedes le echan agua y abono y oran sobre esa palabra. Porque esta mañana venimos aquí a una reunión profética, sí, en medio de un pueblo profético. Amén. Ustedes son parte de una línea larga, una secuencia histórica de lo que Dios comenzó muchos años atrás. Porque en este lugar veo ministrando personas que han sido parte de mi pasado, cuales en un tiempo, eso es lo interesante de ser parte del reino de Dios, es que nosotros tenemos la capacidad de escoger amistades, pero no escogemos familia. ¿Cuántos de ustedes nacieron en familia, tuvieron hermanos y hermanas que tú hubieras cambiado por otros, por el vecino o lo que sea? Pero tenemos en ese ambiente, aprendimos a amar, no importa qué, tenemos que amar, ¿no es cierto? Y eso es la manera que Dios trae familia. No hay razón por cual nosotros tuviéramos esta ocasión de conocernos si no fuera por una cosa: Cristo. Amén. Amén. Es por eso, por esa razón. Pero lo que Dios está haciendo, componiendo, es un tapiz. Y los hilos de esos tapiz están concordando. Y Dios está haciendo un cuadro hermoso que solamente se ve en completo de perspectiva del cielo. Y los hilos de esos, hay 2 hilos, yo puedo decir, en cual todos los hilos de este lugar y muchos lugares donde yo he estado y ministrado, aún cuando estuve en La Paz el año pasado, estuve con Samuel y Claudia, ahí lo pude conocer por primera vez. Y esos hilos era el pastor Raúl Trujillo, sí, y el pastor Iverson. Sí. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sí. Eso es lo que tenemos todos en común, es que todos los hilos el cual Dios ha tomado y ha cosido a formar ese tapiz, tocan esas 2 vidas, pero de ahí sigue la vida de Mauricio, de Marta, de Macario, que está aquí, que está Milton, que vino conmigo, que está ministrando en mi iglesia allá, y ha sido parte de mi pasado que Dios ha traído. Porque somos parte de una historia, sí, que comienza aquí y terminará en el cielo. Amén. Yes. Todas naciones, lenguas, amén, todos tribus, representados delante de Dios. Aleluya. Estoy tratando de abrirme. Y aquí, yo hoy quiero dar una palabra que Dios me ayuda, porque hay tanto dentro de mí en este momento. Pero primeramente en 2 Timoteo nos dice en el capítulo 1, versículo 6, por lo cual
aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano. Y regresando a 1 de Timoteo, vemos cómo esto ocurrió. En 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que te hicieron antes en cuanto en ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Aleluya. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué hacemos con la palabra que Dios nos da. Cómo podemos practicar mayordomía de las palabras. Así que voy a ir a Lucas capítulo 1, comenzando por versículo 1. Y vamos a comenzar a leer aquí. Dice que hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón. Todo está sonando bien hasta este punto. Que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos. Hasta este punto estaba buena la historia, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Está hablando de una pareja que tenían cierto carácter, que eso es algo que alegra el corazón de Dios. Serían las personas que Dios había escogido para bendecirlo grandemente, y conforme los mandamientos del Viejo Testamento, abajo del cual ellos recibieran bendiciones o maldiciones, ellos deberían estar abajo del grupo que recibieran las bendiciones. Una de las maldiciones por aquellos que no practicaban lo que decía la ley era que Dios iba a cerrar el vientre de ellos. ¿No es cierto? Pero nos dice que aquellos que siguen los mandamientos de Dios, y eso es encontrado en Deuteronomio capítulo 28, ustedes van a ser bendecidos. Dios va a bendecirlos y va a abrir tu vientre y todo eso. Así que algo que no se puede explicar en este momento, que ellos vivían hasta su viejez y habían sido negados la cosa que ellos más querían, que era tener otra generación que tenían un legado para su vida, y hijos que podían seguir en el ministerio, porque ellos eran parte del sacerdocio de esa nación. Pero dice que no tenían hijos. Eso es lo que nosotros llamamos el antagonismo. Una historia no es interesante al menos que tiene esto como parte de la historia. Tomamos la historia de Cenicienta. Si Cenicienta se había criado amada por su padre y favorecida por su padre y su familia y todo eso, entonces un día vino un príncipe y se casó con ella y se la llevó al castillo. Eso no es una historia. Ahí se acaba la historia. Eso no era interesante, pero tú la tomas y la pones en una historia a donde la madre se muere y el padre en su angustia se casa con una mujer sin tomar mucha nota de cómo era en carácter, y la trajo a la casa. Entonces comienza a perseguir la pobre muchacha y la pone en el sótano, ¿no? De la casa, y ella tiene que servir, y de pronto es una oportunidad para tener una intervención divina. Sabemos que esas son historias y ahí había magia y todas esas cosas, pero es cierto de todas nuestras vidas, todo lo que nosotros pasamos, las luchas, las pruebas que vienen realmente para probar la palabra de Dios, porque cuando la recibimos sabemos que en sí mismo, si se cumple rápido, no la vamos a aprovechar, no la vamos a apreciar como deberemos, no vamos a caminar en ella. Pero Dios está interesado en más que darnos una plataforma. Dios está interesado en formar nuestro carácter. Amén. Así que dice que ella no podía tener hijos y los ambos eran de edad avanzada. Eso pone algo todavía más difícil en la historia, porque no podían tener hijos, pero llegaron a la edad que ya no podían tener hijos. Pasaron la flor de su juventud.
Y eso abre de pronto un camino para Dios venir y intervenir en la historia y traer un milagro que todos van a notar. ¿No es cierto? Porque Él estaba listo para a nacer algo en la tierra por cual toda la creación estaba gemiendo y clamando hasta ese momento. Querían la salvación, especialmente la nación de Israel. Así que, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué aconteció mientras que Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios? Según la orden indicada por su grupo, conforme a la costumbre de sacerdocio, fue escogido. ¿Por qué? Por sorteo. A veces parece que las cosas son coincidencia, pero no son coincidencia que este fue el momento que Dios escogió para Él servir en el templo de esta manera. Porque en ese tiempo había tantos en el tribu de los Leví y tantos en medio de los sacerdotes que a lo mejor se vieran una vez en su vida para hacer el cargo que él iba a hacer en este momento. Pero Dios se ocupó que en este momento iba a venir la intervención de Dios divina. Y dice que Él entró al templo a quemar incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso significa las oraciones del pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que significa. Y realmente el incienso es perfume que agarra fuego. Amén. Sí. Eso es algo que Dios quiere oler. Amén. Del pueblo de Él. Que nosotros no solamente venimos con peticiones, pero venimos con deseos tan grandes y tan formulados adentro de nosotros, que hay un fuego que quema junto con esas oraciones. Amén. Que va delante de Dios. Wow. Así que va a presentar a su ofrenda de oración en ese momento, cargando las oraciones del pueblo de Dios, que en este momento están orando por la liberación de sus enemigos. Han tenido imperio tras imperio que lo han conquistado hasta este momento, y el imperio todavía más bruto estaba en ese momento, tenía su bota sobre sus cuellos, y ellos estaban clamando por su Mesías, y Dios estaba listo para traer una respuesta, pero Él necesitaba a un profeta, al último de los profetas del Viejo Testamento, el mayor, como Cristo va a decir, de todos los profetas, va a ser nacido para abrir camino para el Mesías a llegar al mundo. Así que Dios había reservado esta pareja. Y para que tú veas, cuando nosotros vemos a veces gente pasando por luchas y pruebas, venimos a una de dos conclusiones: o es el enemigo que le está viniendo contra de ellos, y si ese hermano o esa hermana nos cae bien, entonces nosotros agarramos la carga para ellos, y nosotros comenzamos a acumular a otras personas para orar por ellos y decir: esta injusticia no puede ser. Nosotros tenemos que orar hasta que vemos una victoria, o vemos que Dios comienza a abrir puertas que están cerradas en este momento. Pero si esa persona no nos cae bien, que si estamos ofendida con ellos, y yo he visto esto entre cristianos, concluimos que Dios lo está castigando. Es como cuando los discípulos vieron al hombre ciego, dijo: ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿Sus abuelos? O que sea. Eso era la manera que ellos miraban. Y lo que Cristo dice, no es por eso, es para que Dios sea glorificado. En este momento ha reservado un momento, una abertura en la historia para venir a hacer un milagro que todos van a tomar nota y decir: esto es un momento, amén, divino. Yeah. Así que seguimos. Amén. Aquí de pronto te imaginas que él llevaba sus propias oraciones, cual él ya había deshecho, pensando que Dios, no había manera que Dios iba a contestar estas oraciones para él. Él quizás estaba orando simplemente para el pueblo de Dios, intercediendo, siendo el deber de él como sacerdote.
Pero en este momento él no sabía que Dios estaba listo para contestar sus oraciones olvidadas ya hace años, porque él no piensa que esto puede llegar a ser. Pero ahí está el ángel Gabriel. Amén. Y le dijo, porque tu petición ha sido oído. Y tu mujer Elizabeth dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan. Amén. Juan quiere decir la gracia de Dios. Dios estaba listo para cambiar la economía, de una economía del Viejo Testamento de sacrificios animales, por causa del sacrificio de Cristo, que ahora íbamos a obtener la salvación a través de ¿qué? De la gracia de Dios. Y esto es anunciado y le da un nombre que no existe en la familia, en el linaje de la familia. No había nadie que se llamaba Juan, pero le van a dar ese nombre por causa que eso es un nombre profético para ese momento. Así es. Amén. Amén. Así que, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante de Jesús, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, al fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Preparar para Dios un pueblo bien dispuesto. Amén. Dios no puede hacer nada en la tierra a menos que hay gente que están dispuesto. Él ha usado los ángeles en el pasado, pero no lo está usando. Eso no es su primera escoja. Su primera escoja es tomar a aquellos que fueron hechos menores que los ángeles. Y en un tiempo estuvieron perdidos y haciendo lo suyo y descarriado de Dios, pero Dios vino y los rescató, los redentó, los vino a redimir y a ponerlo en un lugar que se sienten ahora, amén, en autoridad en la tierra. Así que, pero él necesita personas que están dispuestos. Amén. Sí. No puede hacer nada él. El reino de Dios marcha a la velocidad de cada paso de obediencia que toman aquellos que son suyos. Wow. Sí. Wow. Solamente. Sí, es verdad. Tremendo. Sabes que Satanás opera de la misma manera. Sabe que Dios nos dio la autoridad aquí en la tierra. Y cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, Él necesita un eco, oír un eco de lo que Él ha dicho en el cielo. Que sea hecho en la tierra tu voluntad, y que venga tu reino. Amén. Es por invitación de los humanos. Y Satanás necesita el mismo permiso. Él viene, y eso como Él tomó autoridad de la tierra, porque se lo quitó al hombre que se puso de acuerdo con Él y creyó sus palabras sobre las palabras de Dios. ¿Cómo es que nosotros venimos al reino, entramos al reino de Dios? Aquel que confese con su boca quién es el Señor, que Él es Señor, y cree en su corazón. Amén. Amén. Así que cuando nosotros con esta boca nos mete en problemas, o esta boca nos saca de problemas. Amén. Cierto. Amén. ¿No es cierto? Sí. Wow. Así que por eso, cuando él no creyó la palabra de Dios, él tuvo que quedarse mudo. Porque Dios no quería que él con su palabra iba a deshacer lo que Dios había hablado. Iba a comenzarse a racionar y hablar esas palabras, especialmente a su esposa que necesitaba la fe en este momento para recibir la promesa de Dios. Wow. Así que él se quedó mudo. Y dice que el pueblo estaba afuera y Zacarías se extrañaba que se tardaba tanto. ¿No es cierto? Así que, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo y que les habló por señas, porque era muy bueno para las señas, me parece. ¿Sabe el juego de muecas? Que uno juega así, no usa palabras, pero tiene que comunicar algo. Sí, Yo no sí. soy tan bueno para eso, pero él pudo comunicar con un ángel, se apareció a él, le había hablado, iba a tener un niño, todas esas cosas, ellos entendieron todo. ¿Sabe qué? Se ha dicho que el peor tiempo para tener un ataque de corazón es durante un juego de muecas. Porque
Que de pronto, mala digestión. Te está tomando una siesta. ¿No es cierto? Bueno, él salió, comunicó de una manera. Entonces, pero esto lo que me agarra es el versículo 23. Dice, y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Regresó a su casa o su hogar. Pero cuando se regresó, él había agarrado una palabra de Dios con cual él podía correr en este momento. Era el anhelo más grande de su corazón y del corazón de su mujer. Y él necesitaba saber lo que el ángel había dicho, pero él no se fue hasta que cumplió con su deber. Que Dios levanta hombres que son fieles de esta manera en la tierra, porque muchos que agarran su profecía a veces están listos. Es el pastor, ya Dios me ha mandado a ser apóstol y misionero o lo que sea, estoy listo, y Dios no está listo todavía para soltarte porque hay más que tiene que hacer en el proceso adentro de ti. Sí, esta es la historia aquí, la historia que procede, la historia más grande e importante de toda la Biblia. Es la historia de Cristo ser nacido, ¿no? En este momento ya acabamos de pasar por épocas de Navidad y sabemos que todo el mundo casi toma nota de este evento. Pero ellos eran el trasfondo, era la historia que precede la otra historia. Y me doy cuenta que esto es lo que ha pasado, especialmente lo que nos ha afectado, que ya hablé de eso, es que un muchacho de 14 años que había nacido a una familia que estaba practicando hechicería, y él había sido escogido, selectado en la familia para ser aquel que iba a poder ser un canal para los espíritus, los espíritus de los muertos, para hablar a las personas o comunicar con los muertos y hacer dinero para su familia. Hasta que Dios intervino en ese joven de 14 años, en cual se entregó a Dios de tal manera que él salió a los campos y comenzó a orar sobre personas, a evangelizar y hablar las buenas nuevas de lo que Dios había hecho en él para liberarlo de tantos demonios, que comenzó a poner manos sobre personas y liberarlos, y de esos lugares que estaban bien reclusivos, bien ahí en el campo donde vivían los guajiros. ¿Conocen la palabra guajiros? El cubano. Ahí de este lugar se han levantado pastores, obreros que han perseguido, ha sido parte de una secuencia que ha seguido por generaciones. Y aquellos que han ido de este lugar han visto que a donde Dios había plantado 5 iglesias, había 5 iglesias que mi padre, amén, este es el joven con cual yo hablo, mi padre había plantado ahí. Cada una de ellos habían cerrado cuando él se fue, pensando que no sabía qué iba a hacer de toda la obra que había puesto, todas las oraciones, las lágrimas, la sangre que puso en esa tierra. ¿Qué iba a acontecer con todo eso? Pero después que se fue y la persecución vino contra la iglesia, que cerró muchas, encadenó muchas puertas y no podían entrar a alabar. Ellos tomaron piedras de un cerro y destruyeron otro templo donde adoraban, echaron fuego a otro, y uno de esos lugares simplemente la gente se fue y el templo estaba vacío. Pero eso no es el fin de la historia, y lo voy a terminar en un momento, porque esa es la historia que tenemos. Estabas diciendo, Mauri, de que mi papá, ¿sabe? Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Ustedes tienen muchos tutores, tienen muchos maestros, pero no muchos padres. Porque el rollo del padre es algo que es más allá de venir y ser parte de lo inicio y la creación de una vida. El padre es el que se queda
para ayudar a formar esa vida. Amén. Y esa es la herencia que ustedes han recibido. La herencia de padres que dan a nacer a padres. Amén. Que están en tu vida para el bien tuyo. Que sea las palabras de ánimo que te hablan, o a veces unas palabras que suenan como castigo, pero es para corregir y para poner tu vida en un mejor camino. Eso es lo que Dios ha hecho. Esa es la historia de cual nosotros somos parte hasta el día de hoy. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Lo que Dios ha hecho. Así que Dios estaba formando una historia que era importante en este momento. Pero él regresó, le dijo a Elizabeth, en el versículo 24, después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y recluyó por 5 meses, diciendo, ella se escondió por 5 meses. Para que tú veas, la mejor obra de Dios es hecho en secreto. Y esto es lo que dijo Jesús. Tú te metes en tu recámara, tú te metes en tu closet, tú te metes en un lugar a donde los otros no pueden ver. Tú no sales con trompetas. Tú te metes en el lugar y ese es el lugar donde tú haces negocios con Dios. Que Dios está viendo. Y durante ese tiempo, aunque gente no está viendo lo que está ocurriendo adentro de ti, te imaginas, Elizabeth estaba de una manera y en 5 meses cuando salió de estar encerrada, ¡pum! Y todo el mundo, ¡ay! ¿Qué pasó? Muchas pupusas. No, Dios había hecho algo en ella. Y dice, así ha obrado el Señor conmigo en los días que se dignó mirarme para quitarme mi afrenta o mi desprecio entre los hombres. Esto es algo que me maravilla de Dios, que había sido suficiente que tomara cuenta de mí para perdonarme, pero Él tomó pasos más allá de ahí para poder levantarme. Eres aquel que toma los pobres del polvo y los levanta, lo pone como príncipes. Amén. Amén. Y ella tenía cierta reputación, es la mujer que había sido negada por Dios, no había tenido hija, era estéril y todo eso, pero en este momento todo comienza a cambiar porque Dios, como yo dije, toma los pasos más allá. Es como la historia de Rahab en el Viejo Testamento, que ella estaba en un lugar que ella no había escogido para ella misma. Ella tuvo que callar un niño, eso no fue parte de un plan que ella escogió, pero fue escogida para ella y ella no tenía palabra, ni tenía una posición de poder para poder decir, no, yo no voy a hacer esto porque era sirviente. Pero de pronto ella tiene su hijo y es echada para el desierto. En ese desierto Dios se aparece a ella. Y cuando Dios se aparece a ella le pone un nombre a Dios. Sabe que cada vez que Dios revela un nombre de él mismo, que lo habla, sale de su boca primero. Este es el único nombre que él dejó que una persona, un ser humano había puesto sobre él, y fue un nombre que se quedó hasta el día de hoy. El Roí, el Dios que me ve. Amén. El Dios que me ve. Y cuando sentimos que somos invisibles en multitudes, en millones, que nadie ve lo que nosotros estamos pasando, sufriendo, para qué son nuestras lágrimas y cuáles son los anhelos y sueños de nuestro corazón. Tenemos un Dios que conoce todas esas cosas. Por eso el ministerio que nosotros hacemos en este tiempo, eso es lo que revela más que nada. Yo veo las lágrimas correr en los ojos de las personas cuando se dan cuenta que Dios me vio, que Dios me reconoció, que Dios, yo no estoy sola, yo no soy huérfana, yo soy adoptada por realidad. Amén. Oh, no fue para quedarme en eso. Por tanto, pero entienden lo que ella está sintiendo en ese momento. Pero la historia no ha acabado. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy
favorecida del Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres. Y ella dice, ¿qué tipo de saludo es esto? Se turbó. Ella se turbó. Zacarías se turbó. Cuando la palabra de Dios a veces viene a nosotros, primero nos suena como turbo. Nos suena como un problema. Porque nosotros miramos románticamente la historia de María, decir, oh, qué privilegio ser escogida para es la cosa más importante que ha ocurrido en toda la historia del hombre, y ella es parte o participa en esto. Qué privilegio, pero nosotros no pasamos por la angustia de ser rechazada por su familia. Y aún por su novio, que ella tenía que explicar lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Y tomó un sueño y el ángel de Dios para parecerse a José, para dejarlo saber también, convencerlo que esto era de Dios. Esto era de Dios. Pero lo que pasó en María es algo que yo creo que pasa en todos nosotros, que recibimos una palabra de Dios, que tenemos que encubrir. Es que el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Amén. Y la sombra de Dios cae sobre nuestra vida. Entonces lo que nace de nosotros es reconocido como algo que tuvo que ser de Dios. Amén. Así que, ¿qué fue lo que ella dijo? ¿Qué fue lo que ella dijo? Ella dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo soy una virgen. Y parece que son palabras de incredulidad. ¿Lo dije bien? Como Zacarías. Zacarías fue castigado por su palabra, pero ella no. Pero yo tengo una teoría acerca de esto. Lo que le pasó a Zacarías era una historia que se había repetido por lo menos 3 veces en el Viejo Testamento. Como 5 veces. Porque Abraham, Isaac, Raquel, amén, la mamá de Sansón, Ana, todos pasaron por este tipo de crisis que Dios tuvo que intervenir. Amén. Dios tuvo que intervenir para traer un profeta a la tierra. En ese tiempo, Dios siempre usaba algo. Dios es algo que no, él no pierde nada. Él no se pierde nada. Inclusivemente, si un profeta tiene que nacer, qué fácil sería tomar aquella que era tan fácil. El esposo solamente la miraba así y se embarazaba. Pero tomó a alguien que ya había pasado a tal lugar que Dios tenía que hacer un milagro para abrir su vientre. Amén. Ahora, y algo que se me olvidó decir aquí. El nombre de Zacarías significa Dios ha oído. El nombre de Elizabeth significa Dios ha prometido. Son 2 nombres que se ven como de burla para ellos o contradicción para la experiencia que están teniendo de vida, en su vida. Pero Dios es un Dios que oye. Dios es un Dios de pacto. Amén. Amén. Dios es un Dios que no se olvida. Amén. Así es. Aleluya. Así que le dijo cómo iban a hacer. Jesús, y en el versículo 36, y aquí tu pariente Elizabeth, en su vejez, también han concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella. Y le llamaban a ella que la llamaban, era pasado, que la llamaban estéril. Amén. Dios había cambiado su historia. Dios había escrito un nuevo capítulo. Aleluya. Amén. Entonces, en el versículo 39, ¿qué hace María? Se levantó, se apresuró para ir a visitar a su tía en una ciudad de Judá. Y entró a la casa de Zacarías y le saludó a Elizabeth. Le saludó, y aconteció de cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que saltó adentro de su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y comenzaron a tener iglesia en ese momento, a tener servicio. Amén. Y porque esa es la razón por cual nosotros venimos y nos congregamos. Hay muchos que han perdido eso.
especialmente durante estos últimos 4 años, comenzando en el año 2020, ¿no? ¿No es cierto? Que fue un tiempo que tuvimos que encerrarnos por un tiempo. Y cuando era tiempo de ya reunirnos, muchos hermanos todavía no han llegado a reunirse, porque no tienen la visión ni entendimiento por cual nosotros nos reunimos. Primeramente, somos un sacerdocio real. Amén. Amén. Esto no es, estamos en el Nuevo Testamento, donde el sacerdocio no es algo profesional, es el sacerdocio de todos los creyentes. Así que Dios no recibe la administración, amén, que Él es digno, hasta que ustedes se acumulan para formar el templo de Dios y dar sacrificios vivos a Él. Pero otra cosa que ocurre es que el milagro que está dentro de ti habla el milagro que está dentro de mí. Wow. Lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo necesito a alguien que se puede relacionar con lo que yo estoy pasando y sintiendo en ese momento. Wow. Amén. Así Amén. que te imaginas cuando tú tienes un milagro como María tiene en este tiempo. ¿Quién son tus pares? Ella iba al pozo con todas sus amistades y estaban hablando acerca de sus enamoros y acerca ¿cómo se llama? ¿Qué es el juego hoy? El Super Bowl o lo que sea, hablando de y María, ¿qué está pasando contigo? Y María está ahí, nada. Ok, porque ¿quién iba a reconocer o entender lo que ella estaba en ese momento experimentando? Así que nosotros venimos a la iglesia para eso, porque tenemos que hablar y animarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Aleluya. Tú no sabes quién necesita tu voz de aliento. Tú no sabes quién necesita oír tus alabanzas, que está sentado delante de ti, que no se sienten solos, que ven que otros están entrando. Amén, a Dios. Así que ellos comenzaron a tener iglesia en ese momento. Pero ella le dijo, bienaventurada aquella, esto es lo que Elizabeth le dijo a María, bienaventurada es aquella que creyó. Usted tiene que creer la palabra. Amén. Y que se tendrá complemento de lo que fue dicho de parte del Señor. Lo que fue dicho de parte del Señor. Aleluya. Así que yo terminaré aquí con vamos a Romanos capítulo 8 versículo 18. Vamos comenzando ahí. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados a la gloria que nos ha de ser manifestada, amén, en nuestras vidas. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente a la revelación de los hijos de Dios. Son dos cosas que están apegadas aquí. La creación está gemiendo. La creación en este momento, ¿cuándo sintieron el terremoto? Sí. Yo llegué al sur de California, fue como La bienvenida. que sí, que me dio, hola, estoy aquí. Y los ciclones y las tormentas que han pasado y los terremotos en Japón y las guerras que están ocurriendo ahora en este momento, y la creación están como dolores de partos, nos dice en estos versículos. Pero nos dice, pero no solamente la creación, pero nosotros también, sino también nosotros, el versículo 23, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, pues, amén. Si lo puedes ver, no tienes que tener esperanza. Pero nosotros tenemos que esperar por aquello que no podemos ver. ¿No es cierto?
Así que el versículo 26 nos dice, y de esta misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Primeramente, tomamos cuenta de esto, que Dios, Él comienza a hablar y comienza a decir, nosotros sabemos dos cosas. Primeramente, sabemos que la creación está deshaciéndose en este momento. El mundo estamos viviendo los días proféticos de los últimos días. Y si no están convencidos de eso, yo no sé cuándo van a ser convencidos Amén. de todo lo que está pasando ahora en la tierra, pero la cosa que no aparece en el noticiero, en el noticiero de la noche, es lo que Dios está haciendo a través del pueblo de Dios. ¿Cuántas personas están viniendo a Cristo ahora en China, en la iglesia que no pueden practicar su fe? Amén. Es la iglesia escondida, ¿no? Amén. Son como 300,000 personas están viniendo a Cristo cada mes en China. La iglesia más grande del mundo ahora está en Irán. Ese país que está haciendo tanta bagunza en el mundo ahora, que ahora estamos listos casi para ir a guerra en contra de ellos. Pero en ese país, amén, no, lo que está ocurriendo, la cosa, el poder más grande no es el poder que está operando acerca de Satanás y el reino de las tinieblas, pero sino lo que Dios está haciendo es que la iglesia más grande del mundo, que está creciendo más rápido, está en Irán. En este momento, ¿cuántas personas están bautizando hoy en África? Amén. Esto es lo que no vemos en el noticiero. Así que cuando mi papá se fue de Cuba y dejó esas iglesias, y estaban desamparadas, y estaban casi cogiendo y muchos cerrando en la ciudad donde yo nací, en la ciudad de Cárdenas, en la iglesia, ahí mismo, esa iglesia se había quedado sin nadie. Mi mamá había traído al Señor un señor que se llamaba Cirilo. Era un afrocubano, un hombre grande. Y ese hombre no había acabado de servir al Señor, había simplemente comenzado, cuando de pronto no tenía hermanos con cual practicar su fe. Así que él entró a la iglesia que estaba encadenada, entró por una ventana y entró a ese lugar que estaba vacío y comenzó a caminar y tener servicio él solo. Son más de 1,000 iglesias. Wow. Hoy. Qué tremendo. Bienaventurados aquel que ha creído la palabra, que ha encubrido la palabra, que ha pasado por el proceso, que ha aguantado, amén, las pruebas. Como dijo el apóstol Pablo, amén, a los corintios,
Dijo, una puerta grande y efectiva está abierta para mí, pero hay muchos adversarios. Cuando recibimos una palabra no quiere decir que todo nos va a ir bien. No le fue así para José ni para David. Fue el principio de muchas pruebas, muchas contradicciones que iba a experimentar. Cuando Cristo mandó a sus discípulos a cruzar el otro lado del mar, dice que vino un viento en contra de ellos. Lo estaba resistiendo cada camino. Porque en el otro lado del mar estaba un endemoniado que necesitaba ser liberado. Y Cristo tenía que llegar allá y los pasó en el mar. Caminando sobre la tormenta. No sobre un mar que estaba así plano. Eso sería impresionante en sí mismo, pero todavía más impresionante porque estaba caminando sobre las olas con el viento viniendo en contra de él. Y le dio la palabra y todo cambió. Así que nosotros tenemos que prepararnos, porque Dios está preparando un pueblo, amén, que están bien dispuestos. Sí, amén. Ustedes están dispuestos. Amén. Mira lo que Dios ya ha hecho a través de su congregación, lo que están haciendo, la conexión que tenemos, amén. Sí, amén. Sí. Es la manera que Dios escribe la historia, que toma gente de La Paz y, amén, y del Salvador y Monterrey. ¿de dónde más? De Monterrey. México, claro. Y que aún de Monterrey, de Cuba, y toma todos los hilos y los pone en una historia tan bella, tan bonita, de cual ustedes pueden tomar una parte, pero qué grande cosas han podido hecho, porque aunque son pequeños, tienen pies como gigantes. Sí, amén. Amén. Sí, Sí. amén. Aleluya. 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 ¿Cómo están listos? Amén. Ponse de pie. Sí, amén. Aleluya. Sí. Señor, te damos gracias. Amén. Lo que tú haces bien. Sí. Amén. Tú haces en extravagancia, Señor. Extravagancia. Amén. Aleluya. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias que somos parte de algo que es mayor que simplemente nuestra vida, nuestro propio ministerio, nuestros sueñitos, Señor. Nuestros sueños son que son parte de algo todavía más grande. Amén. Una historia que será contada por siglos en la eternidad. Sí. Una historia que ahora los ángeles están inclinándose para poder saber y conocer más acerca de la gracia de Dios y cómo se está manifestando esta gracia a través de una creación que a un tiempo fue caído, despojados, alejados de Dios, pero ahora han sido traídos al reino para un tiempo como esto. Sí. Amén. Un tiempo como esto. La cosa más grande que está ocurriendo ahora en la tierra no es el Super Bowl. No. Amén. No. Es algo de cual nosotros somos parte, Amén. que va a resonar por todas las eternidades. Amén. Amén. Aleluya. Porque ahora a las potestades que están en los cielos se está manifestando la multiforme sabiduría de Dios a través de su iglesia, Ahora aquel que puede hacer más allá que ustedes pueden entender, ustedes se pueden imaginar conforme el poder que opera adentro de ustedes. Amén. Aleluya. Yo quiero orar ahora por aquellos que han tenido oraciones que no han sido contestadas, cargas que ustedes han cargado por muchos años, sueños que Dios le ha dado para hacer cosas y a veces piensas que no, ya pasó el tiempo, ya no puede ser. Pero tú tienes algo que todavía tú cargas dentro de ti, amén. Eso no se ha abortado. Eso todavía es algo que Dios quiere soplar sobre tu vida Sí. y manifestar, porque es ahora el tiempo, amén. Amén. En una carrera, el que recibe el bastón, el último que recibe el bastón es aquel que tiene que correr más rápido que todos los otros. Y Dios
ha escogido esta generación para ser aquellos que van a correr esa carrera. Amén. 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 Así que levanta tu mano. Si tú estás necesitando, amén, que Dios haga en ti, y yo quiero que tú digas, amén, que sea a mí conforme a tu voluntad. Amén. Yo voy a creer tu palabra en medio de tormentas, en medio del enemigo viniendo, haciendo todo en contra y trayendo contradicciones. Yo voy a creer la palabra del Señor que va a ser hecha en mi vida. Así que, Señor, te doy gracias. Esta mañana recibimos tu palabra, Señor. Incubimos tu palabra, Señor. Aleluya. Vamos a pelear conforme a las profecías que han sido profetizadas sobre nuestras vidas. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. Hasta que sea cumplida la tierra tu voluntad, y hasta que venga tu reino, sea manifestado aquí en Palmdale, en Lomita, en Wilmington, a través del sur de California, a través de otros países por cual Dios va a poder bendecir a través de esta congregación. Porque aquí en este lugar hay algo que Dios está haciendo que es de gran, cuando se manifiesta va a ser grande. Ustedes no son parte de una iglesia, ustedes son parte de un movimiento. No ores simplemente por avivamiento, ores, amén, que Dios convierte tu vida y convierte este lugar y esta congregación en el mover de Dios, lo que quiere hacer en la tierra en el día de hoy. En el nombre de Jesús.